¿Cuántos cubanos quedamos realmente en la isla? ¿10 millones? ¿9 millones? O tal vez menos de 8 millones como sugieren algunos estudios recientes. El número exacto es incierto, pero algo resulta innegable. Cada día somos menos y menos cubanos. ¿Por qué las calles de La Habana parecen más vacías que de costumbre? ¿Por qué hay menos niños en nuestras escuelas? ¿A dónde se han ido todos? ¿Es posible que Cuba haya perdido un cuarto de su población en apenas 4 años? Bienvenidos a Noticias Cuba. En nuestro programa de hoy, desentrañamos el misterio que está redefiniendo el futuro de la isla, el acelerado decrecimiento poblacional cubano, un fenómeno sin precedentes en tiempos de paz, que está transformando silenciosamente nuestro país ante nuestros propios ojos y sin que aparentemente podamos hacer nada de nada. Cuando regresé a La Habana después de 3 años en el extranjero, no podía creer lo que mis ojos veían. La calle Obispo, esa arteria histórica que siempre rebosaba de turistas y habaneros, ahora parecía el escenario de una película post-apocalíptica. Los bares tienen mesas vacías a todas horas y muchos negocios han cerrado. Es como si la ciudad hubiera perdido su alma. Así lo cuenta Ramón, un cubano que emigró en 2021 y regresó de visita en febrero de este año 2025. Este testimonio no es una excepción. Yolanda, oriunda de Camagüey, describe una situación similar en su ciudad natal. Mi barrio tenía niños jugando en cada esquina. Hoy, las calles están silenciosas. Es desolador. Estos relatos personales reflejan una realidad innegable que las cifras confirman. Cuba está experimentando un decrecimiento poblacional dramático. La magnitud exacta de este fenómeno es objeto de debate, con cifras que varían según la fuente consultada. Pero una cosa sí es cierta. Todas las estimaciones, incluso las más conservadoras, confirman que Cuba está perdiendo población a un ritmo alarmante. La Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, reconoce que la población cubana cayó por debajo de los 10 millones en 2024, situándose, dicen ellos, en 9.7 millones. Esto representa una disminución de aproximadamente 300.000 personas en apenas un año. Para ponerlo en perspectiva, Cuba ha retrocedido a niveles poblacionales similares a los del año 1985, borrando casi 4 décadas de crecimiento demográfico. Y otro contraste, 300.000 personas es el tamaño de una provincia pequeña. Sin embargo, estudios independientes sugieren un panorama aún más dramático. El reconocido demógrafo y economista cubano Juan Carlos Albizu Campos estima que la población actual de Cuba podría estar más cerca de los 8 millones de habitantes. Según sus cálculos, el país habría perdido casi un cuarto de su población en apenas 4 años. Un fenómeno que, como él mismo señala, solo ha sido observado en contextos de conflicto armado, es decir, en guerras. Pero sea cual sea la cifra exacta, una cosa queda bien clara. Estamos ahora mismo ante una crisis demográfica sin precedentes en la historia reciente de Cuba. Un país que hasta hace poco más de una década mantenía un crecimiento poblacional moderado, pero constante. Este decrecimiento no es casualidad ni se explica por un solo factor. Es el resultado de lo que los expertos llaman una triada crítica, una combinación de baja natalidad histórica e inmigración masiva y una mortalidad que supera los nacimientos. En 2024, Cuba registró apenas 71.000 nacimientos, la cifra más baja en décadas. Para dimensionar este dato, en 2020 nacieron 105.616 niños en la isla. Esto significa una caída de más del 30% en apenas 4 años. La baja natalidad no es un fenómeno nuevo en Cuba. Desde 1978, la tasa de fecundidad ha estado por debajo del nivel de reemplazo generacional, que es de 2,1 hijos por mujer. Pero lo que antes era una tendencia gradual se ha acelerado drásticamente en los últimos años. Ya nadie quiere tener hijos en Cuba. ¿Para qué traer hijos a un país donde no hay futuro? Mis amigas, que son madres, luchan cada día para conseguir leche, medicinas, pañales. Es heroico ser madre en la Cuba de hoy. Si bien la baja natalidad es preocupante, el factor que más ha acelerado el vaciamiento de Cuba es la emigración masiva. Desde 2021 hemos presenciado la mayor ola migratoria en la historia del país, superando incluso al éxodo del Mariel por mucho, el éxodo de 1980. Las cifras oficiales reconocen que más de 248.000 cubanos emigraron solamente en 2024. Sin embargo, estudios independientes como el de Albizu Campos estiman que el número real podría superar el 500.000 solo en ese año, en 2024.
¿Y quiénes se van? Principalmente jóvenes y profesionales en edad productiva, entre 15 y 59 años. Esta sangría de talento y fuerza laboral está dejando a Cuba con una población cada vez más envejecida y menos capacitada para impulsar cualquier alternativa de desarrollo o recuperación económica. La apertura de la ruta nicaragüense a finales de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, abrió una vía terrestre hacia los Estados Unidos que cientos de miles han aprovechado. A esto se suman los destinos tradicionales como España, México o Uruguay. El tercer factor de esta triada crítica es el aumento proporcional de las defunciones frente a los nacimientos. Por primera vez en la historia moderna de Cuba, desde 2020, mueren más cubanos de los que nacen. A esto se suma un envejecimiento acelerado de la población. Actualmente, más del 25% de los cubanos tiene 60 años o más, una proporción que se esperaba alcanzar recién en 2030. Cuba es, desde hace rato y ahora más todavía, uno de los países más envejecidos de América Latina. Esta transformación demográfica no es solo una cuestión de números, está cambiando el rostro de Cuba y planteando desafíos existenciales para su futuro. En mi cooperativa agrícola éramos 53 trabajadores hace 5 años. Hoy quedamos solo 19, la mayoría con más de 50 años en las costillas. No hay quien trabaje la tierra. Así lo cuenta Pedro, un agricultor de Pinar del Río. Su testimonio refleja una realidad que se extiende por toda la isla. La fuerza laboral cubana se está contrayendo rápidamente. Entre 2021 y 2023, mientras la población general disminuía, el segmento de personas entre 15 y 59 años se contrajo de 6.7 millones a 5.9 millones, una reducción de casi un 12%. Esta disminución dramática afecta directamente la capacidad productiva del país, desde la agricultura hasta los servicios, todo. Un fenómeno cada vez más común en Cuba es lo que algunos han llamado Peter Pan a la inversa. En lugar de niños que viajan solos, como ocurrió en los años 60, ahora son los padres jóvenes quienes emigran primero, dejando atrás a sus hijos al cuidado de los abuelos. Pero incluso este arreglo familiar está cambiando. Cada vez más abuelos se quedan completamente solos cuando sus hijos logran llevarse también a los nietos. Las estructuras familiares tradicionales están desmoronando y con ellas las redes de apoyo que habían sostenido a la sociedad cubana. El sistema de salud cubano, otrora orgullo del país, sobre todo orgullo del gobierno, enfrenta presiones sin precedentes. Con una población cada vez más envejecida, aumenta la demanda de servicios geriátricos y de tratamientos para enfermedades crónicas. Mientras tanto, disminuye el número de médicos y enfermeros, muchos de los cuales han emigrado en busca de mejores condiciones laborales, de un futuro mejor. Paralelamente, el sistema de pensiones se encuentra al borde del colapso, con menos trabajadores activos para sostener a una población jubilada en aumento. El modelo actual de seguridad social parece insostenible a mediano plazo. Detrás de estas frías estadísticas hay historias humanas por montones, decisiones difíciles tomadas por millones de cubanos que han optado por abandonar su tierra natal. ¿Qué impulsa a los cubanos a este éxodo masivo? Llevo 3 días sin corriente prácticamente. No hay medicina para mi madre hipertensa. A la bodega hace más de un mes no viene el aceite. Mi salario como ingeniero no alcanza ni para una semana. Tengo que explicarte más por qué me voy de aquí. Así nos dice Miguel, un habanero de 34 años que planea emigrar en los próximos meses, sea como sea, aunque no nos cuenta cómo va a hacerlo. La prolongada crisis económica agravada tras la pandemia de COVID-19, la implementación de la mal llamada tarea ordenamiento en 2021 y las sanciones estadounidenses, que algo pesan, han creado lo que algunos economistas describen como una economía de guerra, algo que también ha dicho el gobierno, economía de guerra. Escasez crónica de alimentos y medicinas, inflación galopante, cortes de energía frecuentes y una devaluación constante del peso cubano. A estos factores económicos se suma el desencanto político, especialmente entre los más jóvenes. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión, mostrando un nivel de descontento social sin precedentes y desatando una ola migratoria que continúa hasta hoy. Y también hay que decirlo, que por primera vez en muchísimos años, la represión del gobierno cubano fue totalmente descarnada y brutal. Todavía hay menores presos por los hechos acontecidos el 11 y 12 de julio de 2021. Indudablemente se trata de un castigo para que a nadie se le ocurra volver a salir a la calle a protestar para pedir comida, medicinas o democracia. Lo mismo da. Al gobierno ninguna protesta le cuadra. Si las tendencias actuales continúan así, el futuro demográfico de Cuba parece más que sombrío.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas proyecta que, en un escenario intermedio, la población cubana podría descender a menos de 6 millones para el año 2100, e incluso esta cifra podría ser aún más baja y quedar por debajo de los 4 millones en uno de los peores escenarios. Un estudio de la Universidad CEU San Pablo, utilizando datos de las Naciones Unidas, prevé una reducción poblacional del 49%, casi la mitad para el 2050 en Cuba. Esto significaría, si se da, que en apenas 3 décadas, Cuba perdería la mitad de su población actual, ya sea por fallecimiento o por emigración. La pirámide poblacional cubana está transformándose rápidamente, pasando de su forma tradicional a una estructura rectangular o incluso invertida, con más ancianos que jóvenes y niños. Esta transformación tendrá profundas implicaciones para el futuro del país. Ante esta crisis demográfica, el gobierno cubano ha reconocido la gravedad del problema y ha anunciado diversas medidas que parece que les quedan grandes. Para 2025 está previsto un financiamiento de más de 2.400 millones de pesos destinados, dicen, a la atención de la dinámica demográfica, lo que supone un incremento significativo respecto a lo asignado en 2024. Entre las iniciativas gubernamentales se incluyen programas para estimular la natalidad, como mayor atención a parejas infértiles, ampliación de la licencia parental incluso a los abuelos y el aumento de capacidades en círculos infantiles, lo que se conoce en el mundo como guardería. También se han reforzado, dicen, los programas para la atención a personas mayores, incluyendo la mejora de condiciones en hogares de ancianos y casas de abuelos. Con eso hay que ver para creer. Sin embargo, muchos expertos consideran que estas medidas, aunque necesarias, resultan y van a resultar insuficientes para abordar un problema estructural que tiene sus raíces en la profunda crisis económica que atraviesa el país. Ningún incentivo para tener hijos funcionará mientras la gente no vea un futuro en Cuba. La única solución real es mejorar las condiciones económicas y crear oportunidades para que los jóvenes tengan dónde quedarse. Un aspecto revelador de esta crisis es el continuo retraso del Censo Nacional de Población y Vivienda. El último censo se realizó en 2012, hace ya más de 10 años, cuando lo habitual es que estos estudios demográficos se realicen por lo menos durante cada década. El próximo censo, inicialmente programado para 2022, ha sido pospuesto varias veces. En algún momento las autoridades cubanas anunciaron que planeaban realizar el registro previo en 2024 y el censo completo en 2025, aunque advirtieron, pusieron la teja antes que la gotera, que esto dependería de las condiciones y recursos disponibles. Las razones oficiales para explicar los retrasos incluyen la crisis económica, la pandemia de la COVID y lo que las autoridades llaman agresiones externas, en referencia a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, algunos analistas sugieren que podría haber motivaciones políticas detrás de estos continuos retrasos. Un censo actualizado revelaría la verdadera magnitud del declive poblacional y el éxodo migratorio, datos que podrían resultar incómodos para el gobierno que no quiere verse en ese espejo. El censo sería como un espejo que reflejaría la realidad demográfica actual de Cuba y esa imagen podría no ser la que el gobierno quiere mostrar. Ante la crisis demográfica que enfrenta Cuba surgen preguntas fundamentales sobre el futuro del país. ¿Cómo mantendrá Cuba su economía, sus servicios sociales y su identidad cultural incluso, con una población en constante disminución y envejecimiento? Las consecuencias de esta transformación demográfica se extenderán por décadas, incluso si las condiciones económicas mejoraran significativamente en el corto plazo. La demografía tiene inercia y revertir estas tendencias tomará generaciones. Para mantener funcionando la economía, Cuba necesitará reformas radicales que aumenten la productividad y retengan a la población joven. Con menos trabajadores, cada uno debe producir más, y esto requiere mejor tecnología, más inversión y mayores incentivos. El gobierno cubano enfrenta un dilema muy complejo. La economía necesita reformas profundas para crecer y retener población, pero estas reformas podrían amenazar el control estatal sobre sectores estratégicos. Sin embargo, mantener el statu quo parece garantizar la continuación del éxodo y el declive económico. Frente a este panorama sombrío, ¿existe alguna solución viable para la crisis demográfica cubana? Los expertos coinciden en que se necesita un enfoque integral que aborde simultáneamente varios aspectos del problema. La raíz del problema migratorio está en la economía. Sin una mejora sustancial en las condiciones de vida, resulta casi imposible convencer a los jóvenes de que permanezcan en la isla o animar a las parejas a tener más hijos. Cuba necesita una transformación económica que permita a los ciudadanos vivir dignamente de su trabajo. Esto implica ampliar el sector privado, atraer inversión extranjera de verdad y modernizar el sector estatal para hacerlo más eficiente.
Si bien el gobierno ha anunciado diversas medidas para estimular la natalidad, estos esfuerzos deben acompañarse de mejoras concretas en la calidad de vida de las familias. No basta con dar más días de licencia de maternidad si luego no hay pañales, si faltan medicinas pediátricas o si los círculos infantiles no tienen capacidad. Para que las parejas cubanas decidan tener más hijos, necesitan estabilidad y confianza en el futuro y eso parece estar muy lejos en el horizonte. Una posible vía para mitigar los efectos del decrecimiento poblacional sería establecer una relación más constructiva con la diáspora cubana, que podría aportar no solo remesas, sino también conocimientos, inversiones y conexiones internacionales. Más de 3 millones de cubanos viven hoy en el extranjero. Si se crearan condiciones para que invirtieran en la isla, para que transfirieran conocimientos o incluso para que regresaran parcialmente, el impacto sería enorme. Un primer paso esencial sería realizar el postergado censo nacional para tener una imagen clara de la situación demográfica actual. Sin datos precisos resulta imposible diseñar políticas efectivas. Cuba necesita dejar de postergar el censo y enfrentar la realidad de sus números. Solo conociendo la verdadera magnitud del problema podemos diseñar soluciones adecuadas. Más allá de las cifras y las proyecciones, la crisis demográfica plantea preguntas profundas sobre la identidad nacional cubana. ¿Cómo se mantendrá viva la rica cultura de la isla con una población cada vez más reducida y envejecida? ¿Qué papel jugará la diáspora en la preservación y evolución de esa identidad? La cultura cubana ha sobrevivido a crisis anteriores y seguirá existiendo dentro y fuera de la isla. Pero está claro que estamos viviendo una transformación profunda. La Cuba de dentro de 20 años será muy diferente a la que conocimos. Cuba se encuentra en una encrucijada histórica. El decrecimiento poblacional acelerado que experimenta es un síntoma de problemas más profundos que requieren soluciones valientes e innovadoras. Las cifras son contundentes, ya sean 9.7 millones según datos oficiales o cerca de 8 millones según estimaciones independientes. Cuba está perdiendo población a un ritmo alarmante. Las calles menos concurridas, las escuelas con menos alumnos y los campus con menos trabajadores son el rostro visible de una transformación demográfica sin precedentes. Una transformación demográfica que, te repetimos, solo se ha visto en lugares afectados por conflictos bélicos. El futuro dependerá de la capacidad del país para adaptarse a esta nueva realidad y, sobre todo, para crear condiciones que permitan a los cubanos construir sus vidas en su propia tierra. A pesar de todo, sigo creyendo en el futuro de Cuba. Esta es nuestra tierra, y si logramos cambiar lo que necesita ser cambiado, muchos de los que se han ido volverían, y los que estamos aquí podríamos construir familias con esperanza, que es lo que no tenemos. La historia de Cuba continúa escribiéndose, ahora con menos manos, pero con la misma intensidad. El desafío demográfico es quizás la prueba más difícil que ha enfrentado la isla en tiempos de paz. De cómo responda a este reto dependerá el futuro de la nación cubana, ni más ni menos. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Has notado este cambio demográfico en tu barrio o tu ciudad? ¿Cuántos de tus familiares o amigos han emigrado en los últimos años? ¿Crees que las medidas del gobierno son suficientes para enfrentar esta crisis demográfica? Déjanos tus comentarios abajo y comparte este video con otros cubanos para que juntos podamos reflexionar sobre el futuro de nuestra nación. Si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la realidad cubana. ¿Qué otro tema te gustaría que investiguemos en profundidad? Deja tus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Noticias Cuba. Chao.